Metabolismo de aminoácidos. Para hablar de los aminoácidos, vamos a comenzar con la fijación biológica del nitrógeno por ser los aminoácidos compuestos nitrogenados. Inicialmente, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera en forma de una molécula diatómica, N2, formada por dos átomos de nitrógeno unidas entre sí por un triple enlace covalente. La mayoría de los seres vivos no son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico. Es un gas inerte que no reacciona. Sin embargo, puede ser captado por ciertos microorganismos especializados en un proceso llamado fijación del nitrógeno y convertirlo en amoníaco. Solamente un grupo de microorganismos especializados, llamados diazótropos, pueden realizar este proceso de fijación del nitrógeno. Existen dos grandes grupos de bacterias diazótropos: bacterias de vida libre que habitan en los suelos y bacterias simbióticas con raíces de plantas. Dentro del grupo de las bacterias de vida libre que habitan en los suelos se encuentran Azotobacter vinelandi, Clostridium pasteurianum, Klebsiella sp, Nostoc muscorum, Anabaena azolae y cianobacterias. Dentro del grupo de bacterias simbióticas que forman nódulos con raíces de algunas plantas están las bacterias del género Rhizobium. Una vez que el nitrógeno atmosférico ha sido fijado en forma de amoníaco, puede ser utilizado por vegetales y microorganismos. La fijación biológica del nitrógeno ocurre en condiciones anaeróbicas. La fórmula general de este proceso es la siguiente: una molécula de nitrógeno diatómica más 8 nafosforilados reducidos en una reacción que es catalizada por un complejo nitrogenasa que hidroliza 16 moléculas de ATP y consume 16 moléculas de agua, forma al final de la reacción 2 moléculas de amoníaco y 2 hidrógenos. El complejo nitrogenasa está formado por dos enzimas, una enzima dinitrogenasa y una enzima dinitrogenasa reductasa. El nitrógeno se cicla en la naturaleza. Comenzamos con el nitrógeno atmosférico, que puede ser convertido en amoníaco a través del proceso de fijación de nitrógeno realizada por bacterias diazótropos. Ese amoníaco puede ser asimilado por vegetales y microorganismos. En ese proceso de asimilación se forman compuestos nitrogenados como aminoácidos, nucleótidos, aminoazúcares, coenzimas, porfirinas. Luego, que está en las plantas y en los microorganismos, puede ser utilizado por los animales. El proceso inverso de la asimilación es la descomposición, cuando las plantas mueren y se descomponen, o los animales. Entonces esos compuestos nitrogenados liberan amoníaco. El amoníaco en el suelo puede ser oxidado por bacterias nitrosomonas para formar nitrito, y el nitrito puede ser oxidado aún más por el nitrobacter para formar nitrato. Desde amoníaco hasta nitrato, las bacterias del suelo, por un proceso llamado nitrificación, pueden convertir directamente el amoníaco en nitrato. El nitrato puede volver a reducirse a nitrito por el efecto de bacterias anaeróbicas, hongos y plantas. Y también ese nitrato y el nitrito pueden convertirse directamente en amoníaco. También por efecto de bacterias anaeróbicas, hongos y plantas, y este proceso se conoce como amonificación. Finalmente, el nitrato puede nuevamente convertirse en nitrógeno atmosférico en un proceso llamado de nitrificación, que pueden realizar de forma exclusiva
las bacterias llamadas anamos que viven en las profundidades marinas, liberando nuevamente nitrógeno gaseoso a la atmósfera. Vamos a ver un esquema general del metabolismo de los aminoácidos. Las proteínas de la dieta y las proteínas endógenas, cuando son hidrolizadas, liberan alfa-L aminoácidos, que son los bloques estructurales de las proteínas. Algunos aminoácidos pueden ser también obtenidos por síntesis. En el caso de las plantas y de los microorganismos, ellos pueden sintetizar todos los aminoácidos que necesitan. Pero en los animales superiores, solamente algunos pueden ser sintetizados y otros no. En el sentido contrario, en el sentido de las rutas anabólicas, los alfa-L aminoácidos pueden ser utilizados para sintetizar proteínas endógenas en las células, pero también pueden ser utilizados para formar compuestos nitrogenados como bases nitrogenadas, colina, creatina, porfirina, neurotransmisores, ácidos biliares y ciertas hormonas. Los aminoácidos pueden unirse entre sí para formar pequeños péptidos a través de una unión en enlace peptídico. Péptidos como glutatión y otros pequeños péptidos que cumplen diversas funciones en los seres vivos. Y cuando se descarboxilan, los aminoácidos producen aminas. Algunas de esas aminas son neurotransmisores y también pueden formar poliaminas. Los aminoácidos pueden entrar en rutas de transaminación interactuando con cetoácidos y otros aminoácidos para formar o para sintetizar nuevos aminoácidos. Cuando los aminoácidos pierden su grupo amino, se convierten en cetoácidos y esos cetoácidos pueden ser utilizados, dependiendo de las necesidades de la célula, en rutas como gluconeogénesis, cetogénesis, síntesis de lípidos u oxidación. Estaríamos hablando de los esqueletos carbonados una vez que han perdido su grupo amino. Y la pérdida del grupo amino se llama desaminación, es un proceso catabólico de los aminoácidos. La glutamina es uno de los aminoácidos que transporta ese grupo amino en forma de amoníaco, que finalmente es convertido en urea, en el caso de los mamíferos ureotélicos, para ser excretado del cuerpo. Los aminoácidos pueden ser clasificados con diversos criterios. Uno de ellos es la clasificación nutricional, que establece dos grandes grupos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el individuo y por lo tanto se requieren en la dieta. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que sí pueden ser sintetizados y por lo tanto no se requieren en la dieta. Esa clasificación puede variar dependiendo de la especie animal. Y en el caso de las plantas y los microorganismos, como ellos pueden sintetizar todos los aminoácidos, no existe tampoco esta clasificación. Para la mayoría de los animales mamíferos, los aminoácidos esenciales son fenilalanina, leucina, lisina, metionina, isoleucina, treonina, triptófano y valina. Y los aminoácidos no esenciales son alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glicina, glutamato, glutamina, histidina, prolina, serina y tirosina. Vamos a estudiar las rutas de síntesis de los aminoácidos no esenciales para la mayoría de los animales mamíferos. En general, todos los precursores de aminoácidos son intermediarios metabólicos de la ruta de la glicólisis y del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y algunos también pueden derivar de metabolitos de la ruta de la pentosa fosfato. En general,
La glucosa que entra en la célula es fosforilada a glucosa 6-fosfato. A partir de allí puede entrar en la ruta de las pentosa-fosfatos, donde forma ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es el precursor de la histidina. Luego, esa ruta glucolítica continúa, se forma 3-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato y finalmente piruvato, que es el producto final de la glucólisis en condiciones aeróbicas. El piruvato puede entrar en la mitocondria y formar acetilcoenzima A, que entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y allí se forma alfa-cetoglutarato como uno de los intermediarios y oxalacetato, que los nombramos a ellos porque ellos son precursores de algunos aminoácidos. El 3-fosfoglicerato es precursor de la serina. La serina da origen a glicina y cisteína. Luego, por otra ruta, que también es la ruta de las pentosa-fosfato, la eritrosa 4-fosfato da origen al triptófano, fenilalanina y tirosina. El fosfonolpiruvato también puede dar origen al triptófano, fenilalanina y tirosina. El piruvato es precursor de alanina, valina y leucina. El alfa-cetoglutarato es precursor del glutamato y a partir del glutamato se forman glutamina, prolina y arginina. El oxalacetato es precursor del aspartato y el aspartato es precursor de asparagina, metionina, treonina, lisina e isoleucina. Existen allí algunos aminoácidos que están marcados con unos asteriscos. Ese asterisco está indicando que esos son aminoácidos esenciales, es decir, esenciales para los mamíferos superiores y por lo tanto no pueden ser sintetizados. Pero este esquema abarca a todos los aminoácidos, quiere decir que este esquema es en general, para aquellos microorganismos y plantas que pueden sintetizar todos estos aminoácidos. Sin embargo, los que vamos a estudiar en este video son solamente los que no tienen el asterisco, que son los que pueden ser sintetizados por los humanos y la mayoría de los mamíferos superiores. Comenzamos con la biosíntesis del glutamato. El glutamato se forma a partir de un alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato. Se requiere una molécula de amoníaco en una reacción catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa, que utiliza NAD-fosforilado reducido como coenzima y libera NAD-fosforilado oxidado. El alfa-cetoglutarato une este amoníaco, se libera una molécula de agua y se forma el glutamato. Esta reacción es reversible. La dirección en la cual procederá depende de las concentraciones relativas de los componentes a ambos lados de la reacción. La glutamato deshidrogenasa es por eso una enzima muy importante en el metabolismo de los aminoácidos, no solamente porque puede participar tanto en el anabolismo como en el catabolismo, sino también porque puede fijar nitrógeno inorgánico a una molécula orgánica y puede formar un aminoácido sin necesidad de tener el nitrógeno incorporado ya a un esqueleto carbonado preexistente. El segundo aminoácido del que vamos a hablar es de la glutamina. La glutamina se sintetiza a partir de una molécula nitrogenada preformada, que es el aminoácido glutamato. El glutamato necesita otro grupo amoníaco y en una reacción catalizada por la enzima glutamina sintetasa, que utiliza ATP hasta ADP más PI, forma la glutamina. El alfa-cetoglutarato, que es el cetoácido correspondiente al glutamato, es un regulador alostérico positivo de la enzima glutamina sintetasa, porque es un indicativo de que hay suficiente glutamato para sintetizar la glutamina. La glutamina es importante porque, como veremos más adelante,
Es una molécula transportadora de grupos aminos. Biosíntesis de la prolina. La prolina se sintetiza a partir del aminoácido L-glutamato en una reacción catalizada por la enzima gamma-glutamilquinasa que hidroliza ATP hasta ADP. El grupo fosfato es incorporado al L-glutamato para formar L-gamma-glutamilfosfato. Luego la enzima gamma-glutamilfosfato deshidrogenasa, que utiliza NAS-fosforilado reducido como coenzima, libera el grupo fosfato y forma L-glutamato gamma semialdehído. Luego una reacción de deshidratación libera una molécula de agua y se forma delta-1 pirrolina 5 carboxilato. Finalmente, la enzima delta-1 pirrolin 5 carboxilato reductasa, en una reacción de óxido-reducción que utiliza NAS fosforilado reducido como coenzima, libera NAS fosforilado oxidado y produce el aminoácido L-prolina, que es un aminoácido cíclico. El producto final de la ruta de síntesis de la prolina es el inhibidor alostérico de la enzima clave regulatoria, que es la gamma-glutamilquinasa. Es decir, cuando aumenta la síntesis de prolina, en la misma aminoácido prolina inhibe a la enzima regulatoria de la ruta. Biosíntesis de la L-arginina. La síntesis de arginina puede darse por dos rutas. En esta primera ruta, el aminoácido glutamato, por la acción de la enzima gamma-glutamilquinasa que hidroliza ATP hasta ADP, fosforila glutamato para formar L-gamma-glutamilfosfato. Luego la enzima gamma-glutamilfosfato deshidrogenasa, que recataliza una reacción de óxido-reducción, que utiliza NAS fosforilado reducido como coenzima, libera el grupo fosfato y forma el L-glutamato gamma semialdehído. Luego entra una molécula de glutamato que aporta su grupo amino y sale en forma de alfa-cetoglutarato y se forma la ornitina. La ornitina es ya un aminoácido, es un aminoácido no proteico y forma parte de un ciclo de reacciones conocido como el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, esa ornitina pasa por diferentes reacciones y finalmente se forma el aminoácido L-arginina. La segunda ruta de síntesis de la arginina comienza también con el L-glutamato, pero en este caso la primera enzima es la enzima acetilglutamato sintasa, que toma una molécula de acetil coenzima A, libera la coenzima A y une el acetil con el glutamato para formar N-acetilglutamato. Luego realizan varias reacciones donde hay hidrólisis de ATP hasta ADP para fosforilar el N-acetilglutamato. Luego ocurre una reacción de óxido-reducción con el NAS fosforilado reducido como coenzima, sale el grupo fosfato y entra una molécula de glutamato que cede su grupo amino para convertirse en alfa-cetoglutarato y finalmente el N-acetilglutamato se convierte en N-acetilornitina. La enzima acetil-ornitina desacetilasa elimina el fragmento acetilo para formar al aminoácido ornitina, el cual ingresa al ciclo de la urea, al igual que en la ruta anterior, y luego de una serie de reacciones se sintetiza el aminoácido L-arginina. Las reacciones de transaminación son reacciones características en el metabolismo de los aminoácidos, tanto para la síntesis como para el catabolismo de los aminoácidos. En general, una reacción de transaminación consiste en un par de moléculas, un L-aminoácido, un alfa-L-aminoácido y un alfa-cetoácido. Este par
aminoácido cetoácido interactúan, el aminoácido cede su grupo amino al cetoácido en una reacción que es catalizada por enzimas que se llaman en general aminotransferasa y utiliza siempre fosfato de piridoxal como coenzima. Esa reacción es reversible, es libremente reversible. El aminoácido, cuando cede su grupo amino, se convierte en su correspondiente alfa-cetoácido, y el cetoácido inicial, cuando toma el grupo amino, se convierte en un aminoácido. Esta reacción es reversible y la dirección en la que ocurrirá dependerá de las concentraciones relativas de los componentes. Muchos aminoácidos se pueden sintetizar por medio de reacciones de transaminación. La coenzima de las reacciones de transaminación es el fosfato de piridoxal. Vamos a ver su estructura química. Aquí está en forma de fosfato de piridoxal, y esta coenzima, durante esas reacciones de transaminación, fija inicialmente el grupo amino para convertirse en fosfato de piridoxamina, que luego lo transfiere al cetoácido para convertirlo en un aminoácido. El aspartato es uno de los aminoácidos que se sintetiza por transaminación. El glutamato es el principal aminoácido dador de grupos amino en las reacciones de transaminación. En este caso, el alfa-cetoácido, que va a ser precursor del aspartato, es el oxaloacetato. En una reacción de transaminación catalizada por la aspartato aminotransferasa, en presencia de fosfato de piridoxal, el L-glutamato cede su grupo amino y se convierte en alfa-cetoglutarato, y el oxaloacetato toma el grupo amino y se convierte en L-aspartato. La asparagina es un aminoácido que se sintetiza a partir del aminoácido glutamina y del aminoácido L-aspartato. En esta reacción, la enzima es la asparagina sintetasa. Se hidroliza una molécula de ATP hasta AMP más PPI, lo que equivale a la hidrólisis de 2 moléculas de ATP. La glutamina, cuando cede su grupo amino de la cadena lateral, se convierte en glutamato, y el aspartato, cuando toma el grupo amino, se convierte en asparagina. Noten que esta reacción no es una reacción de transaminación, porque inicialmente participan 2 aminoácidos y al final de la reacción se obtienen 2 aminoácidos. Además, la enzima no es una aminotransferasa, es una sintetasa, y adicionalmente hidroliza ATP, y en las reacciones de transaminación no hay hidrólisis de ATP. Y finalmente, para diferenciar esta reacción de la anterior, esta reacción es irreversible. Y es la forma en que se sintetiza la asparagina. El glutamato también puede sintetizarse por transaminación. Un alfa-aminoácido reacciona con el alfa-cetoglutarato, y por acción de la enzima aminotransferasa y fosfato de piridoxal, el alfa-aminoácido se convierte en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Recordemos que en la primera reacción que vimos en este video, el glutamato se sintetiza también por medio de la enzima glutamato deshidrogenasa, que es la única enzima en el metabolismo de los aminoácidos que puede tomar un grupo amino y formar un aminoácido sin requerir previamente una molécula nitrogenada preformada. Todos los demás aminoácidos necesitan un esqueleto nitrogenado preformado para poder sintetizarse. La biosíntesis del aminoácido L-serina se inicia a partir del 3-fosfoglicerato en una reacción catalizada por la enzima 3-fosfoglicerato deshidrogenasa,
que utiliza NAT como cofactor, entra oxidado, sale reducido, y el 3-fosfoglicerato se convierte en 3-fosfohidroxipiruvato. Luego, en una reacción catalizada por la enzima fosfoserina aminotransferasa, entra una molécula de glutamato que aporta su grupo amino y sale en forma de alfa-cetoglutarato. Y finalmente, esta reacción produce 3-fosfoserina. Luego entra una molécula de agua, hidroliza el grupo fosfato del 3-fosfoserina, catalizado por la enzima 3-fosfoserina fosfatasa, y produce el aminoácido L-serina. La serina es un inhibidor alostérico negativo de la enzima 3-fosfoserina fosfatasa y también es un inhibidor alostérico negativo de la primera enzima de la ruta, que es la 3-fosfoglicerato deshidrogenasa. Por lo tanto, cuando aumenta la concentración del aminoácido serina, él mismo actúa como regulador de su propia síntesis. La glicina se sintetiza a partir de la serina en una reacción catalizada por la enzima serina hidroximetiltransferasa, que utiliza el ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato como coenzima. Ese cofactor se lleva a un grupo metilo y sale en forma de N5N10 metilén tetrahidrofolato. También utiliza adicionalmente la coenzima fosfato de piridoxal, aunque no es una reacción de transaminación. Y finalmente sale una molécula de agua y la serina se convierte en glicina. Otras reacciones del metabolismo de los aminoácidos pueden utilizar también fosfato de piridoxal, además de las reacciones de transaminación. La glicina también puede sintetizarse por reacciones de transaminación a partir del glutamato y glioxilato. El glutamato cede su grupo amino y la enzima es la glicina aminotransferasa, que utiliza fosfato de piridoxal como cofactor. El glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y el glioxilato, cuando toma el grupo amino, se convierte en glicina. Vamos a hablar ahora de la biosíntesis del aminoácido L-cisteína, que es un aminoácido azufrado. Se inicia a partir de la L-metionina, que también es un aminoácido azufrado porque contiene azufre. La enzima metionina adenosiltransferasa hidroliza una molécula de ATP hasta PI y pirofosfato y une el fragmento adenosina a la metionina para formar S-adenosilmetionina. Ese fragmento adenosina está formado por la base nitrogenada adenina y el azúcar ribosa. Ese compuesto, S-adenosilmetionina, es sustrato de una enzima llamada metiltransferasa, que se lleva a un grupo metilo para formar S-adenosil-homocisteína. Luego actúa la enzima adenil-homocisteinasa, que con una molécula de agua rompe este fragmento de adenosina para formar L-homocisteína. Posteriormente, L-homocisteína reacciona con el aminoácido serina a través de la enzima cistationina sintasa. Sale una molécula de agua y se une covalentemente la homocisteína con la serina para formar cistationina. Cistationina entonces reacciona con la cistationinasa, entra una molécula de agua y rompe esta molécula de cistationina, liberando cisteína y el aminoácido L-homoceína. El aminoácido cisteína es un aminoácido azufrado y el átomo de azufre que contiene lo tomó del aminoácido metionina. La alanina se sintetiza a través de una reacción de transaminación a partir de glutamato y piruvato. El glutamato
cede su grupo amino por acción de la enzima alanina aminotransferasa, que utiliza fosfato de piridoxal como coenzima. El glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y el piruvato se convierte directamente en alanina. Esta reacción, como todas las reacciones de transaminación, es reversible y la dirección en la cual procede dependerá de las concentraciones relativas de los componentes. La tirosina se sintetiza a partir del aminoácido L-fenilalanina. La enzima fenilalanina monooxigenasa toma una molécula diatómica de oxígeno, uno de esos átomos lo incorpora a una molécula de agua y el segundo átomo lo incorpora en forma de grupo hidroxilo al anillo bencénico de la fenilalanina para formar tirosina. Esta reacción requiere la participación de la coenzima tetrahidrobiopterina, que entra reducida y sale oxidada en forma de dihidrobiopterina, porque es quien aporta los dos hidrógenos para que pueda ocurrir la reacción. Para restituir la forma tetrahidrobiopterina de la coenzima, se requiere una coenzima NAD fosforilada reducida que aporta nuevamente los dos equivalentes reductores para formar de nuevo la tetrahidrobiopterina y el NAD reducido sale oxidado. Existe una enfermedad llamada fenilcetonuria que se produce cuando hay deficiencia en la actividad de la enzima fenilalanina monooxigenasa. Una enzima deficiente o ausente produce acumulación de fenilalanina, produciendo altas concentraciones de fenilalanina en la orina. Y así como puede identificarse. Si no se trata, esta enfermedad puede producir retardo mental y graves problemas neurológicos. Ahora vamos a hablar del catabolismo de los aminoácidos. Ya vimos las reacciones de síntesis de los aminoácidos que pueden ser sintetizables por los mamíferos superiores. Y ahora vamos a ver cómo se degradan los aminoácidos. Lo primero que le pasa a un aminoácido que entra en una ruta catabólica es pierde su grupo amino. Ese grupo amino, en el caso de los mamíferos uriotélicos, entra a un ciclo de reacciones llamado ciclo de la urea para formar urea que puede ser excretada. El amoníaco es una sustancia altamente tóxica, por eso debe convertirse en una forma no tóxica para poder circular y ser excretada. Luego que ha perdido el grupo amino, el aminoácido, lo que queda de él es el esqueleto carbonado y puede, dependiendo de los requerimientos celulares, este esqueleto carbonado puede entrar al ciclo del ácido cítrico para oxidarse completamente hasta CO2 y agua. Algunos pueden ser utilizados como precursores de glucosa, otros pueden ser utilizados como precursores de acetilcoenzima A, otros aminoácidos pueden ser utilizados como precursores de cuerpos cetónicos y en general el catabolismo de los aminoácidos comienza con la remoción del grupo alfa-amino, posteriormente se degrada el esqueleto carbonado. Y aquí podemos ver una representación gráfica de un alfa-L aminoácido. La remoción del grupo alfa-amino, ¿cómo puede ocurrir? Existen dos vías. Una primera vía que combina diversas reacciones de transaminación con la desaminación oxidativa del glutamato. Una segunda vía que involucra la desaminación oxidativa por acción de enzimas aminoácido oxidasa que utilizan flavimononucleótidos como coenzimas. Vamos a ver primero la desaminación oxidativa del aminoácido L-glutamato. El glutamato puede, en una reacción de hidrólisis catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa que utiliza NAD fosforilado como cofactor,
entra oxidado y sale reducido, el glutamato puede perder su grupo amino para formar su correspondiente cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, y amoníaco. Esta reacción, catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa, es reversible y es la misma reacción que vimos al inicio cuando estudiamos la síntesis del glutamato, pero presentada en sentido contrario, porque la enzima glutamato deshidrogenasa es una enzima que participa tanto en reacciones anabólicas como en reacciones catabólicas, porque cataliza la síntesis del glutamato, pero también cataliza la desaminación oxidativa del glutamato. Y en este caso se está presentando en el sentido catabólico. Para que pueda ocurrir desaminación oxidativa, ocurren previamente diversas reacciones de transaminación que permiten a un aminoácido ceder su grupo amino. Por lo tanto, en las reacciones de transaminación ingresa un par inicial, un alfa aminoácido y un alfa cetoácido. El aminoácido cede su grupo amino al cetoácido por la acción de enzima aminotransferasa y se forman los correspondientes alfa cetoácido y alfa aminoácido. Esta reacción de transaminación transfiere el grupo amino de una molécula a otra. Sin embargo, aún no ha ocurrido una eliminación de ese grupo amino. En las reacciones de transaminación simplemente se transfiere de una molécula a otra. Pero finalmente es el alfa-cetoglutarato quien toma la mayor proporción de esos grupos aminos para convertirse en glutamato, aumentando, por supuesto, la concentración de glutamato. Y esto es así porque el glutamato es el único aminoácido que puede sufrir desaminación oxidativa por la acción de la enzima glutamato deshidrogenasa liberando su grupo amino. Y de esta forma, diversos aminoácidos pueden entrar en estas rutas de transaminación, pero acoplada finalmente a la desaminación oxidativa del glutamato, que forma nuevamente alfa-cetoglutarato para seguir captando más grupos aminos y que constituye la principal vía de eliminación de los grupos aminos de los aminoácidos durante su catabolismo. Esta reacción utiliza NAD-fosforilado como cofactor. La segunda vía, que es la desaminación por enzimas aminoácido oxidasa, es cuantitativamente menos importante. En este caso, el aminoácido por la acción de la enzima, el aminoácido oxidasa que utiliza flavimononucleótido como coenzima, el flavimononucleótido entra oxidado y sale reducido, por lo tanto el aminoácido se oxida, formando un doble enlace con el grupo amino para formar un alfa-iminoácido. Luego, una molécula de agua rompe ese doble enlace liberando el amoníaco y el esqueleto carbonado en forma de alfa-cetoácido. Para restituir la coenzima oxidada, se requiere una molécula de oxígeno diatómica que se lleva los dos equivalentes reductores para formar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Este peróxido de hidrógeno es hidrolizado por enzimas catalasas que liberan agua y restituyen nuevamente el oxígeno diatómico para poder continuar reoxidando a la coenzima flavimononucleótido. El transporte del amoníaco en animales uriotélicos requiere unas moléculas especializadas transportadoras, ya que el amoníaco es altamente tóxico y produce daños en el sistema nervioso, que pueden inclusive provocar la muerte, dependiendo de la concentración de amoníaco libre circulando en el organismo. Por ese motivo, el amoníaco no puede circular libremente. Vamos a ver cómo se transporta el amoníaco en los animales uriotélicos. Vamos a tener tres escenarios: otros tejidos, el hígado y el músculo. En el músculo
Los aminoácidos, luego que entran en los procesos de transaminación, acoplado con la desaminación oxidativa del glutamato, liberan ese grupo amino que es capturado por el piruvato. El piruvato es un alfa-cetoácido abundante, relativamente abundante en el tejido muscular. El piruvato, cuando toma el grupo amino proveniente del glutamato, se transforma en alanina. Esta última reacción es una reacción de transaminación donde el glutamato cede su grupo amino al piruvato, que es un cetoácido. El glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato y el piruvato en alanina. El alfa-cetoglutarato está disponible para seguir tomando grupos aminos provenientes de la desaminación y la alanina sale del músculo y llega al hígado. En el hígado vuelve a ocurrir una reacción de transaminación donde la alanina le transfiere su grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato, y la alanina se transforma en piruvato. Luego el glutamato, por desaminación oxidativa, libera su grupo amino, que entra en un ciclo de reacciones conocido como ciclo de la urea para formar urea. Este piruvato puede entrar en el hígado en una ruta gluconeogénica para formar glucosa. La glucosa sale del hígado y va al músculo para aportar energía. Allí se oxida por glucólisis hasta piruvato, que vuelve a salir en forma de alanina. Este pequeño ciclo de intercambio entre el piruvato y la glucosa es lo que se conoce como el ciclo glucosa-alanina. Desde otros tejidos, el glutamato, por la acción de la glutamina sintetasa, toma grupos aminos provenientes del catabolismo de los aminoácidos y en una reacción que hidroliza ATP hasta ADP más PI, sintetiza glutamina. Esa glutamina es el principal transportador de grupos aminos del catabolismo de los aminoácidos desde otros tejidos diferentes al músculo. Porque desde el músculo el principal transportador de grupos aminos es la alanina. En otros tejidos, la glutamina, transportando esos grupos aminos provenientes del catabolismo de los aminoácidos, llega hasta el hígado. En el hígado, por la glutaminasa, una molécula de agua libera ese amoníaco y se transforma nuevamente en glutamato. El amoníaco puede entrar al ciclo de la urea para formar urea. El ciclo de la urea es un ciclo de reacciones que ocurre exclusivamente en los hepatocitos de mamíferos. Solamente los mamíferos pueden realizar el ciclo de la urea. Solamente ocurre en las células del hígado. En ningún otro órgano puede ocurrir el ciclo de la urea. La primera reacción, un amoníaco se condensa con un CO2, dióxido de carbono, catalizado por la enzima carbamoil-fosfato sintasa 1 para formar carbamoil-fosfato. Se hidrolizan dos moléculas de ATP hasta ADP más PI y se une covalentemente el amoníaco, el CO2 y un grupo fosfato para formar carbamoil-fosfato. Este carbamoil-fosfato se condensa con el aminoácido L-ornitina, un aminoácido no proteico. La enzima ornitina transcarbamoilasa cataliza esta reacción y forma el aminoácido L-citrulina, un aminoácido no proteico también. Sale una molécula de un grupo fosfato y estas dos reacciones catalizadas por la enzima carbamoil-fosfato sintasa 1 y ornitina transcarbamoilasa ocurren dentro de la mitocondria de los hepatocitos. El resto de las reacciones ocurren en el citosol de los hepatocitos. Quiere decir que la citrulina se forma en la mitocondria y tiene que salir al citosol. Allí en el citosol se encuentran
las demás enzimas del ciclo. La enzima argininosuccinato sintetasa toma un aspartato, hidroliza una molécula de ATP hasta AMP más PPI y une la citrulina con el aspartato para formar argininosuccinato. El argininosuccinato es el sustrato de la enzima argininosuccinato liasa que hidroliza el argininosuccinato para formar fumarato y arginina. Esta ruta de síntesis es precisamente la ruta de síntesis de la arginina a partir de la ornitina. Aquí en el ciclo de la urea es donde se forma la ornitina en los animales mamíferos ureotélicos. Finalmente, la última reacción que cierra el ciclo es catalizada por la enzima arginasa que hidroliza la arginina liberando la urea y restituyendo nuevamente a la ornitina que debe entrar a la mitocondria para volver a condensarse con otra molécula de carbamol fosfato y continuar transformando el amoníaco que proviene del catabolismo de los aminoácidos en una molécula no tóxica llamada urea. La urea es altamente soluble y secreta por la orina. Además, es no tóxica. El ciclo de la urea tiene que ser regulado porque la velocidad con que él ocurre no puede ser la misma, dependerá de las condiciones de la célula en ciertos momentos. Existe un control a largo plazo que viene dado por las concentraciones de las enzimas del ciclo de la urea. Un aumento o una disminución en el consumo de proteínas puede provocar aumento o disminución en las concentraciones de todas las enzimas del ciclo. En inanición, por ejemplo, aunque no hay consumo de proteínas, como existe una intensa proteólisis muscular para compensar las necesidades energéticas, las concentraciones de las enzimas pueden aumentar entre 10 y 20 veces para poder eliminar todo el amoníaco producido por esta proteólisis inducida por el ayuno. Dietas altas en proteínas también pueden aumentar las concentraciones de las enzimas del ciclo. El control a corto plazo viene dado por la regulación alostérica de la enzima carbamol fosfato sintasa 1, que es la primera enzima en el ciclo de la urea, la cual es activada por N-acetilglutamato. N-acetilglutamato se forma a partir de glutamato y acetilcoenzima A, por lo tanto, un aumento en la concentración de glutamato debido a un aumento en la transaminación contribuye de forma positiva al aumento en la velocidad del ciclo de la urea. Las enzimas también se controlan a corto plazo por las concentraciones de sus correspondientes sustratos. Un aumento en la concentración de un sustrato siempre va a provocar un aumento en la actividad de su correspondiente enzima. La síntesis del activador alostérico N-acetilglutamato se inicia con el acetilglutamato que se une de manera covalente al glutamato, sale la molécula de coenzima A, la enzima es la N-acetilglutamato sintasa y se forma N-acetilglutamato. Este es el regulador alostérico del ciclo de la urea. La reacción contraria puede ocurrir, pero catalizada por una enzima diferente, ya que esta reacción previa es irreversible. En el sentido contrario, N-acetilglutamato es otra enzima que se llama N-acetilglutamato hidrolasa que toma la coenzima A, saca el glutamato y libera el acetilcoenzima A. Las concentraciones relativas de acetilcoenzima A y glutamato y de N-acetilglutamato provocarán un aumento o una disminución de este regulador alostérico. Cuando aumentan las concentraciones de glutamato y acetilcoenzima A en la célula, aumenta también la síntesis de N-acetilglutamato y por lo tanto se activa la velocidad del ciclo de la urea.
No todos los animales pueden excretar el nitrógeno de los aminoácidos en forma de urea. Existen tres formas principales de excreción: en forma de urea para los animales ureotélicos, en forma de ácido úrico para los animales uricotélicos y en forma de amoníaco para los animales amoniotélicos. Los humanos y los mamíferos terrestres excretan el amoníaco proveniente del catabolismo de los aminoácidos en forma de urea. Las aves, reptiles e insectos excretan en forma de ácido úrico y los peces y animales acuáticos excretan en forma de amoníaco. Luego que los aminoácidos han perdido su grupo amino en las reacciones catabólicas, lo que queda de ellos es el esqueleto carbonado. Vamos a ver en un esquema cuál es el destino de los esqueletos carbonados de los aminoácidos después de la eliminación de su grupo amino. Representaremos primero los posibles destinos que están también centrados en pocas rutas metabólicas: el alfa-cetoglutarato, el succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y oxalacetato, que son los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. El piruvato puede formar oxalacetato. El oxalacetato puede formar glucosa por gluconeogénesis. El piruvato puede también formar acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede entrar al ciclo del ácido cítrico o puede formar acetoacetato y cuerpos cetónicos. Los esqueletos carbonados de los aminoácidos, para su catabolismo total, entrarán en algunos de estos intermediarios metabólicos. Vamos a comenzar con un grupo de aminoácidos que han sido llamados aminoácidos glucogénicos porque sus esqueletos de carbono se convierten en algunos de los intermediarios que pueden ser utilizados como precursores de glucosa. El glutamato, la glutamina, la histidina, prolina y arginina se convierten en alfa-cetoglutarato, que, como podemos ver en el sentido de las flechas, puede terminar convirtiéndose en oxalacetato para formar glucosa. Por eso se llaman glucogénicos. La valina, la metionina y la trionina pueden dar succinato, por lo que también son aminoácidos glucogénicos. El aspartato puede dar fumarato. El aspartato y la asparagina pueden dar oxalacetato y formar glucosa. Existe otro grupo de aminoácidos que han sido llamados aminoácidos cetogénicos porque sus esqueletos de carbono se convierten en acetilcoenzima A, como el triptófano y la leucina, o pueden convertirse en acetoacetato, como la leucina y la lisina. Y estos son los aminoácidos cetogénicos. Y luego están los aminoácidos mixtos. Se llaman mixtos porque pueden dar compuestos que pueden ir a la síntesis de glucosa o pueden dar compuestos que pueden ir a la síntesis de los cuerpos cetónicos. Es el caso de alanina, glicina, cisteína, serina y trionina, que se convierten en piruvato. El piruvato puede ir a la síntesis de glucosa o puede ir a la síntesis de cuerpos cetónicos. Por eso, todos los aminoácidos que se convierten en piruvato se llaman aminoácidos mixtos. Luego está la isoleucina, la tirosina, la fenilalanina, que, como pueden ver, pueden ingresar en succinato o en fumarato, pero también pueden ingresar en alguna de las rutas para formar acetilcoenzima A o acetoacetato y luego cuerpos cetónicos. La fenilalanina puede dar acetoacetato y la isoleucina acetilcoenzima A, formándose, por lo tanto, los diferentes grupos de aminoácidos. En verde están remarcados los aminoácidos glucogénicos, en azul los aminoácidos cetogénicos y en color morado los aminoácidos mixtos. En el próximo video vamos a hablar del metabolismo de los nucleótidos, que también son compuestos nitrogenados.